Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me dejan. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es un tema que muchos de nosotros estábamos esperando. El aviso. Veremos lo que hoy el pecado no nos deja ver. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Cristian Ferrer, coordinador apostólico de la Universidad La Gran Colombia, y el doctor Carlos Rodríguez, quien es escritor mariano. Ustedes pueden participar, Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Sí, vamos a hablar del gran aviso que nos va a mostrar la película de nuestra vida, la película de los pecados que hemos cometido y el bien que dejamos de hacer. Pero fuera de eso, ustedes recuerdan que en un anterior programa hablamos de la Virgen de Fátima y de cómo el Papa Francisco desautoriza a la Virgen. Pues bien, resulta que ahora el Hijo de la Virgen, Jesucristo, a través de una vidente especial, nos desautoriza a Francisco. Francisco desautorizó a la Virgen, el Señor desautoriza a Francisco. Es lo que vamos a ver. En el programa titulado Francisco desautoriza a la Virgen en Fátima, presentado el día 24 de mayo pasado, mostramos cómo el Papa Bergoglio descalificó ladinamente a la Virgen María en Fátima. Esto en la celebración del centenario de sus apariciones allí. En esta oportunidad utilizó métodos sinuosos sin ser directo y claro en la descalificación de la Virgen, pero al buen entendedor, pocas palabras le bastan. Así, muchos nos dimos cuenta que su siniestro propósito, que en el fondo era desautorizar la intermediación de la Virgen María ante su Hijo Jesús, con el cuento de que la gente la creía a ella más misericordiosa que a Jesús, por ser ella la que detiene en ocasiones su brazo justiciero. Es verdad que la Virgen María tiene la tarea de interceder ante su Hijo, como último recurso para que Él no descargue su merecida justicia. Pero esto no significa ni que ella sea más misericordiosa que su Hijo, ni que su Hijo no sea el Rey de las misericordias, y la causa y origen de estas. En todo caso, la misericordia de María, que es real y de ninguna manera puede disminuirse, es un regalo recibido de su propio Hijo, y no puede interpretarse, repetimos, como superior a la de Jesús, tal como lo insinuó el Papa Francisco en su última visita a Fátima. La mejor prueba de que teníamos razón al denunciar la sagaz y muy jesuítica estratagema del Papa Bergoglio de disminuir el culto a María y restarle importancia a la intermediación ante su Hijo, la tenemos ahora en este mensaje del cielo, dado el 29 de mayo del corriente 2017.
el mismo día que lloró la imagen de la Dolorosa en Argentina, a pocos días de las declaraciones del Papa Bergoglio en Fátima. De este mensaje del Señor Jesús presentamos algunos apartes. No deseo que miren a mi madre como competidora de mis gracias, sino ella es a la vez distribuidora de gracias para que los hombres se salven. Mi madre es el miembro más ejemplar de santidad y predilecto de mi iglesia. Mi madre mantiene y mantendrá su misión concreta dentro de mi iglesia. Por ello invita, llama y da su palabra a mis hijos para que no se pierdan. Mi madre no es adorno para mi iglesia, sino es luz que envió mi Padre para ser mi madre y madre de mi iglesia. Mi madre no llega a competir con su hijo, sino a conducir a mis hijos hacia mi camino, hacia la salvación con su intercesión. Esto quiere decir que el regaño de Francisco a la Virgen María, como si ella robara el show de la misericordia de su hijo, no tiene ningún sentido. Y por el contrario, es el Señor en persona quien nos aclara la intermediación de María y responde implícitamente a las alegaciones infundadas de Francisco en Fátima. Así pues, el Señor aclara que la misericordia de María no es competencia de su misericordia. Lo que sucede es que Francisco pretende independizar la misericordia de Dios de su justicia. Pero esto equivale a enloquecer la misericordia y a negar la justicia. Por eso el mismo Señor en este mensaje reprocha a los que pretenden una misericordia independientemente de la ley divina, concretada en los mandamientos. En este otro aparte del mensaje citado, que podrán oír ustedes a continuación. Mi madre ha llamado al cumplimiento de la ley divina, y el hombre llama únicamente misericordia divina, logrando que la humanidad se afiance en un vivir desenfrenado, en donde lo más malo es vivir correctamente y cumplir los mandamientos. Efectivamente, el hombre actual vive en el libertinaje, pero pretende cobijarse con la misericordia, ignorando que esta burla a la misericordia tendrá como resultado final la caída del tramposo hombre y el justo castigo que recibirá de Dios. Nada pues de separar la misericordia de la justicia. El mensaje comentado también hace referencia a los que se han atrevido a mostrar las incongruencias del Papa Bergoglio en Fátima y su lectura desastrosa de la intercesión de la Virgen con estas palabras: hijos, mis profetas han sido en todo instante de la humanidad tratados de locos o de extremistas y de criaturas que transmiten tragedias. Y es que el hombre no mira la tragedia de la sociedad actual, como en el pasado no la miró la humanidad. Ojo a los que sin razones ni argumentos válidos y solo con alegatos pasionales han estado criticando a los que venimos denunciando las falsas posturas del Papa Francisco en Fátima, porque esto es lo que dice el Señor en este mensaje al respecto. Yo les dono mi palabra, y en lugar de tomarla con amor para ser mejores, la toman para ser arrogantes y debatir y cuestionar y señalar a sus hermanos. Cada criatura humana suele tomar mi palabra a conveniencia propia, siendo esto una autodefensa con la cual excusan un proceder no acorde a lo que yo deseo de mi pueblo. Hasta aquí los apartes de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, dado a su amada hija Luz de María, vidente costarricense, el 29 de mayo de 2017. Concluyamos pues. Si Francisco desautorizó a la Virgen en Fátima, ahora el Señor Jesús es quien desautoriza a Francisco con el mensaje que hemos comentado, haciendo claridad a todos sobre el valor de su Santísima Madre y poniendo los puntos sobre las íes en este tema. Porque no es cierto lo que afirma el pontífice argentino, que al hacer el rosario, al rogarle a la Virgen María que nos ayude, el pueblo católico busca a una santita a la que se acude para conseguir gracias baratas, según dijo temerariamente. Y eso el Señor lo sabe, por ello corrige y reargulle a Jorge Mario Bergoglio. Por tanto, no estábamos tan descaminados cuando señalamos los errores de Francisco, que implícitamente y de modo sinuoso y ladino quiso demeritar la intermediación de la Madre del Salvador,
señalándola como más misericordiosa que su Hijo Jesús. Razón, según el Papa Bergoglio, para rechazar esa intermediación, que calificó malamente como percibida por los católicos con sensibilidades subjetivas. Ahora volvamos a hablar del rapto o arrebatamiento. De otro lado, en el programa anterior llamado ¿Qué sabemos del rapto o arrebatamiento?, que es el momento en el que Dios llevará a algunas personas en cuerpo y alma al cielo para que sean salvadas y además preservadas del duro castigo final de la gran tribulación, y también para que intercedan por los justos que se quedan en la tierra, evento anunciado en la Sagrada Escritura. Este extraordinario acto del amor y la misericordia de Dios, y dijimos que según varios profetas o videntes, este arrebatamiento va a ocurrir antes de los 3 días de oscuridad y al final de la gran tribulación. Al respecto, ahora registramos que Alberto Villasana afirma en su último libro que antes era pretribulacionista, es decir, que creía que el rapto se daría al inicio de la tribulación, o sea, antes del comienzo de los 7 años del reinado del Anticristo. Pero afirma ahora Villasana que es mid-tribulacionista, o sea que cree que el arrebatamiento se dará después de la abominación de la desolación y al comienzo de los segundos 3 años y medio de gobierno del Anticristo, aunque no distingue si justo al inicio de estos o al final. Repetimos que varios estudiosos, como el escritor Mariano Carlos Rodríguez Cañón, están convencidos que el rapto será antes del castigo final, al final de los últimos 3 años y medio antes del Armagedón, el cometa y los 3 días de oscuridad, lo que coincide con los mensajes del cielo mostrados en nuestro programa pasado. De otro lado, Rodríguez Cañón define el rapto como el último acto maravilloso de misericordia de Dios para la salvación de la iglesia remanente, de sus miembros desprotegidos. El acto mayor de misericordia final, pues los primeros son el aviso y el milagro, es el de los 3 días de oscuridad, en el que, cubiertos con el manto de María y la sangre de Cristo, la iglesia en sus casas, siguiendo las instrucciones precisas, serán protegidas durante la purificación. Así se salvará una tercera parte de las personas del planeta para el milenio, concluye Rodríguez. Recordemos que al final de nuestro programa citamos a Pequeña Alma de España, donde la Virgen María, el 13 de julio del 2012, dice: la transformación será en el éxtasis del gran aviso, para los elegidos que deben anunciar estas cosas a los demás, pues necesitarán, como los apóstoles después de Pentecostés, la fuerza física y la luz y los dones del Espíritu Santo para anunciar lo que ha pasado y lo que les queda por pasar. Predicarán a los mismos de la iglesia que están dormidos y no querían escuchar, y a todos los demás, ignorantes de todo. Pero los primeros transformados serán en el gran aviso durante el éxtasis, para que al salir de él, prediquen el reino de mi Hijo a sus hermanos y den testimonio de lo que han visto y vivido, en la gracia de Dios y el cielo de los bienaventurados. Y le den esta esperanza a la humanidad, que estará en la gran tribulación espiritual y material, desorientados por la falsa iglesia, el antipapa y el anticristo. Predicarán sin miedos y el mal no les podrá tocar ya, pues darán su testimonio hasta el gran milagro, en el cual muchos dudosos se decidirán por Cristo, y después vendrá la persecución de los verdaderos cristianos por los secuaces del anticristo. Pero cuando todo parezca que está perdido, vendrá el gran castigo de los impíos con los 3 días de tinieblas, donde serán todos destruidos con sus obras. Esto quiere decir que si también entendemos el rapto o arrebatamiento como ese momento de éxtasis en el que el alma es tomada por Dios para llenarla de su luz y darle el conocimiento infuso por su Santo Espíritu, el arrebatamiento, así entendido también, puede ocurrir ya antes de que se inicie la gran tribulación, o bien ya antes de los 3 días de oscuridad con los que culmina esta. ¿Por qué hay ciegos que no quieren ver? Frente a la evidente crisis de la Iglesia Católica, ocasionada por las acciones y omisiones de su propia cabeza, buena parte de la jerarquía vaticana y episcopal, y también por el Papa Francisco,
por las erradas actuaciones y falsas enseñanzas que imparte, con las que gran parte de la iglesia se encuentra escandalizada, la reacción de muchos miembros de la iglesia es de rechazo de esta realidad. Pareciera que para estas personas que niegan la crisis y los problemas de la iglesia y que critican visceralmente nuestros programas, no importara que se presenten pruebas o argumentos, y nada significara que las denuncias que se hacen tengan sustento probatorio, periodístico, escritural y magisterial. Es como si a estas personas no les gustara la verdad, sino que se abandonaran a las mentiras que quieren oír. Y piden, por miedo y comodidad, que les digan cosas que halaguen sus oídos y les den una falsa tranquilidad. En suma, estas personas que niegan así la realidad, quieren que los engañen. Pasa con estos lo mismo que aconteció con el pueblo de Israel, que por no reconocer sus propios pecados no podían ver, y por seguir en su obstinación y rebelión buscaban solo a quienes les dijeran lo que sus necios oídos querían escuchar. En el libro de Isaías capítulo 1, versos 2 a 6, leemos: Escuchen cielos, presta oído tierra, porque habla el Señor. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza de malhechores, hijos pervertidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Dónde pueden ser golpeados todavía? Ustedes que persisten en la rebelión. Toda la cabeza está enferma y todo el corazón dolorido, de la planta de los pies a la cabeza, tacto, heridas, contusiones, llagas vivas, que no han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Isaías 39 a 11 dice: Porque este es un pueblo en rebeldía, son hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. Ellos dicen a los videntes, no tengan visiones, y a los profetas, no nos vaticinen la verdad, háblennos de cosas agradables, tengan visiones ilusorias. Apártense del camino, desvíense del sendero, dejen de ponernos por delante al Santo de Israel. Y Miqueas 2:11 señala: Si apareciera un hombre que corre tras el viento y propala esta mentira, yo te vaticino vino y licor, ese sí sería el profeta de este pueblo. Miqueas 3:5. Así habla el Señor contra los profetas que extravían a mi pueblo. Cuando sus dientes tienen algo que morder, ellos gritan paz, pero al que no les llena la boca, le declaran la guerra santa. Jeremías 5:31. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes dominan a su arbitrio. Y a mi pueblo le gusta que sea así. Pero, ¿qué harán ustedes al final? El pecado enceguece al pueblo. Esta gente de entonces es igual a muchos creyentes de ahora, que nos acusan de querer dividir, de ser anticristianos, y neciamente nos dicen que todo lo que enseña el Papa Francisco se sujeta a la enseñanza de Cristo, y que todo lo que dice el pontífice argentino es verdad. Por tanto, que es verdad que todo el mundo se salvará y nadie se condenará, porque dizque la lógica del Evangelio es que nadie se condene. Por tanto, que es verdad que no hay que hacer discípulos para Cristo, porque hacer proselitismo es una solemne tontería, un pecado, y es el cáncer para el ecumenismo. Que es verdad que hoy los adúlteros no arrepentidos pueden recibir la comunión en pecado mortal, y mañana lo podrán hacer también los homosexuales que hacen vida marital y cualquier otro que esté en pecado mortal, mientras su conciencia se lo mande. También que es verdad que cualquier religión puede educar a nuestros jóvenes y niños, mientras les llene la barriga, o que es verdad que no hay que recurrir a la Virgen María para pedirle gracias baratas, porque al buscar su intercesión estamos diciendo que ella es más misericordiosa que Cristo, etcétera, etcétera. Para estos despistados, que buscan acallar así la voz de su propia conciencia, todo lo que decimos del Papa o de cualquier otro purpurado o teólogo que enseña cosas contrarias a la Biblia
está bien, y los mentirosos somos nosotros, por denunciar estos errores, porque además, según ellos, no tenemos autoridad para hacerlo. Culposamente, estos falsos apaciguadores de conciencias creen que por ser papa, un prelado puede hacer y decir todo lo que quiera. Porque dice que Jesús ruega porque el Espíritu Santo lo ampare y no lo deje errar. Pero olvidan que es cierto que Jesús ora para que el sumo pontífice no yerre, pero ora por un papa legítimo, por uno que no sea apócrifo, ni que haya sido elegido contrario a las normas canónicas de la propia Iglesia. En Ezequiel 3:7 el Señor envía al profeta a unas sabiendas de que por el pecado de su pueblo su mensajero no será escuchado. Pero el pueblo de Israel no quería escucharte, porque no quieren escucharme a mí, ya que todos los israelitas tienen la frente dura y el corazón endurecido. Y Jeremías 3:13, a la vez que denuncia el pecado del pueblo, lo exhorta a que confiese su culpa. Pero reconoce tu culpa, porque te has rebelado contra el Señor tu Dios y has prodigado tus favores a los extranjeros, bajo todo árbol frondoso. Ustedes no han escuchado mi voz, oráculo del Señor. Almas, ayudad a este pobre ciego infeliz. Que el Señor os colme de felicidad. Dios os ha dado buena salud. Ayudad al ciego por... Los problemas que con pruebas denunciamos. Nos preguntamos, ¿somos anticatólicos por buscar defender nuestra iglesia al denunciar los errores que buscan destruirla? ¿Vengan estos de quien vengan? Es claro que no. Por el contrario, nos convertimos en fieles. ¿Somos cismáticos quienes defendemos las verdades de nuestra fe expresadas en la palabra de Dios y en el magisterio de la iglesia? Verdades que pocos fieles conocen y por ello no defienden. Son cismáticos los que denuncian los errores. El pecado ensordece al pueblo. Se le atribuye a San Agustín la frase: para el que no quiere creer, tengo 1000 pruebas. Para el que no quiere creer, no tengo ninguna. Y esto de querer creer siempre tiene relación con la disposición del alma para aceptar la verdad. Verdad que es un hombre y tiene nombre: Jesucristo de Nazaret. Podemos ver que quiere creer a aquel que, cansado de la mentira, acepta por fin la verdad, por ser connatural a él y o por contraste. Es decir, así como el Señor en su palabra dijo en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto para significar que cada alma tiene la capacidad de reconocer la verdad y diferenciarla de la mentira. También es verdad que de tanto escuchar mentira, el alma humana logra reconocer la verdad cuando ésta es pronunciada. Pero esto solo puede hacerlo cuando el alma se encuentra dispuesta y dotada. Es decir, solo el alma que se halla en un estado de alerta y es beneficiada con la gracia de Dios puede reconocer su voz en medio de tanto ruido y de tanta mentira. No así el alma que, aunque sea pronunciada la voz de Dios y la verdad le sea revelada al frente suyo, no la puede reconocer, pues su alma no se encuentra dispuesta a ver ni a oír, ni a entender esa verdad revelada. De ello bien se habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así, en Isaías 6, 9-11 se nos dice: Ve, me dijo, tú dirás a este pueblo, escuchen, sí, pero sin entender. Miren bien, pero sin comprender. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, que su corazón comprenda y que se convierta y sane. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Él respondió, hasta que las ciudades queden devastadas, sin habitantes, hasta que las casas estén sin un hombre y el suelo devastado sea una desolación. Esta justa y terrible acción de Dios se da por la rebeldía y el pecado de su pueblo. Y en Jeremías 4, 21-22 podemos ver: ¿hasta cuándo tendré que ver la señal y oír el sonido de la trompeta? Ciertamente mi pueblo es necio, ellos no me conocen, son hijos insensatos, faltos de entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien, es negar la verdad demostrada y probada, y cerrarse neciamente a creer
solo lo que se quiere creer, porque la verdad así resulta incómoda y lesiva para los malos propósitos. Ezequiel 12:2 denuncia la maldad del pueblo. Hijo de hombre, tú habitas en medio de un pueblo rebelde. Ellos tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. Y Zacarías 7:11-13 profetiza sobre el pueblo que voltea su espalda a Dios, pero también anuncia que Dios volteará su espalda a ese pueblo. Pero ellos no quisieron hacer caso, se mostraron rebeldes y endurecieron sus oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante para no escuchar la instrucción y las palabras que el Señor de los ejércitos les había dirigido por su espíritu, por intermedio de los antiguos profetas. Entonces el Señor de los ejércitos se irritó profundamente. Y sucedió lo siguiente: así como Él llamaba y ellos no escuchaban, así también ellos llamarán y yo no escucharé, dice el Señor de los ejércitos. Pero nosotros seguimos inquiriendo: ¿por qué el alma humana viendo no ve y oyendo no oye? ¿Por qué el hombre se obceca y aún ante la evidencia no acepta la verdad revelada ya ante sus ojos? La palabra de Dios denuncia que la ceguera y la sordera de su pueblo son ocasionadas por el mismo pueblo, por su propio pecado, por su rebeldía a Dios y a sus leyes y por el incumplimiento de su voluntad. El Señor Jesús en persona también lo señala así en San Mateo 13:14-17. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. T1. ¿Y en qué consiste? El gran aviso, como muchas veces lo hemos dicho aquí, es un regalo de la misericordia excesiva de Dios, que antecede al gran castigo final, con el cual el Señor purificará a la humanidad y a toda la tierra hundida en el pecado, y preparará a toda la creación para su llegada o segunda venida, y para la inauguración del reinado de Cristo en el milenio glorioso. Aunque para evadir irresponsablemente la realidad del gran castigo que se nos viene, la gente niega que se aproxima una gran prueba de purificación. Y aunque la jerarquía y los sacerdotes de la iglesia nada hablen de ello, o se diga que el peor castigo para la humanidad es vivir en el pecado, lo cierto es que se aproxima y está sobre nosotros un gran castigo que afectará gravemente a toda la raza humana. En efecto,
Hoy, al igual que en tiempo de Noé, la gente no cree en el castigo purificador de Dios. San Mateo 24, 37, 38, así lo señala. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé, en los días que precedieron al diluvio. La gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca. E Isaías 13:5 dice: ya vienen de un país lejano, desde los extremos del cielo, el Señor y los instrumentos de su furor para arrasar toda la tierra. El gran aviso entonces es el momento de la iluminación extraordinaria de la conciencia humana, producida por Dios en cada ser humano, de todo credo, raza o nación, para que en un momento, en un instante, cada individuo sepa los pecados que ha cometido y el bien que ha dejado de hacer, sea por acción o por omisión. En otras palabras, el gran aviso es el momento en el que Dios mostrará a cada ser humano del planeta toda la película de su vida, sus aciertos, sus pecados, una película vivida con claridad e intensidad, que mostrará a cada persona la existencia de Dios, la verdad de su ley, y el momento en que cada persona viva del planeta se verá a sí misma como la ve Dios. Será un juicio personal, donde toda alma será confrontada con la ley divina. La Biblia nos habla acerca de este acontecimiento crucial en la humanidad y en la existencia de cada persona. Así, sobre el momento en el que todos tendrán la conciencia de la verdad de sus pecados, 1 Corintios 4:5 señala: por eso no hagan juicios prematuros, dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Ya por medio de muchos profetas o videntes se nos habla de la gran iluminación de las conciencias. Zacarías 12:10 dice: en cuanto al que ellos traspasaron, se lamentarán por él como por un hijo único, y lo llorarán amargamente como se llora al primogénito. En el libro de Esther, versión Nácar Colunga, podemos leer en el capítulo 11, verso 10, lo siguiente: y apareció una lumbrerita que se hizo sol, y fueron ensalzados los humildes y devoraron a los gloriosos. Esta referencia al gran aviso se hace más clara si se lee todo el capítulo 11 del libro de Esther. El gran aviso, el segundo Pentecostés o el día de la iluminación de las conciencias, es un momento en el que se nos obligará a caer de nuestro caballo, así como cayó Saulo, luego Pablo. Será la ocasión de nuestra caída del caballo de nuestra comodidad, de nuestra inconsciencia, del caballo de creernos sin falta alguna ante Dios, inmaculados y sin ningún pecado. Es cuando se nos quita todas las costras de autosuficiencia y de orgullo que tenemos, y que hasta ahora nos ha impedido ver con claridad nuestro propio interior podrido y la verdad de la realidad de la Iglesia. Acontecerá con nosotros, así como sucedió con San Pablo, cuando la luz de Dios lo tumba y lo ciega, que es cuando este pecador de Cristo puede por fin ver. Eso lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 1-6, que señala: Saulo, que todavía respiraba, ¿qué debes hacer? El aviso será el momento de la iluminación de nuestra individual conciencia, parecida a la iluminación de la conciencia de Saulo, pero individual y también colectiva, y sin necesidad de quedar ciegos como él. El aviso, acto puro de la misericordia de Dios. Dios, por medio de su profeta Amós, capítulo 3, verso 7, enseña que el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Por esto, la Trinidad Santísima, por medio de sus videntes y profetas, hace el anuncio de lo que su amor tiene planeado hacer y lo que ejecutará para la purificación de toda la humanidad. Es así que Dios anuncia el gran aviso por medio de alguno de sus videntes. El aviso es un acto de misericordia del divino amor de Dios, y también es el día de la corrección de las conciencias. En Garabandal, España, en 1961, Conchita afirma que tendrá lugar un aviso, que precederá a un gran milagro, y que afectará a todo el mundo, con el fin de prepararse para recibir la gracia de este milagro, y para hacer fructificar en el alma una purificación mayor mediante el arrepentimiento.
Luego vendrá el castigo. Dice además que el aviso, que proviene directamente de Dios, será visible para el mundo entero, cualquiera que sea el lugar donde uno se encuentre. Será como la revelación de nuestros pecados, y será visto, oído y sentido por los creyentes, igual que por los incrédulos, y no importa de qué religión. Se verá y pasará en todas partes y en cada persona. Dice Conchita: yo no sé si morirán personas, únicamente puede morir al verlo de impresión. La Santísima Virgen nos dio un mensaje. Fue el 4 de julio, pero nos ordenó no revelarlo hasta el 18 de octubre. El primer mensaje era, y quisiera repetirlo textualmente: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Este fue el primer mensaje. Las visiones continuaron hasta 1965. Entonces, Conchita tenía 15 años. En una de esas apariciones, las niñas vieron el castigo que amenazaba al mundo, según lo anunciado en el mensaje. El pueblo escuchó sus alaridos de terror. Más adelante, con sus visiones, las niñas supieron que Dios iba a concederle al mundo una oportunidad para evitar el castigo. A esta oportunidad la denominó aviso. En cualquier lugar del mundo, dentro de un avión o donde puedas encontrarte, tú percibirás el aviso y sabrás que viene de Dios. Pero nadie podrá hallarle una explicación, ni hombre alguno será capaz de razonar. Ese aviso lo sentiremos en nuestro interior y lo veremos con nuestros ojos. Pero no nos hará ningún daño. ¿No nos dañará? No. Creo que podrá ser como si dos estrellas, ¿cómo diría yo? Chocasen. Sí. Como si chocaran o se produjera un gran estruendo y muchísima luz, pero no cayeran. Me refiero a que no nos dañarán, pero en ese momento veremos nuestra propia conciencia y se hará presente todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer. ¿Lo veremos? Sí. Veremos todo el bien y el que dejamos de hacer. Así veremos el bien y el mal. Sí. El milagro que ella nos anuncia es para convencernos de que al fin vivamos el mensaje que ella nos dio. Eso es lo que quiere que hagamos para nuestra salvación. Y dice que si vemos el milagro, quizá al fin cumplamos su mensaje. Amparo Cuevas, en El Escorial, España, en 1980, el cielo dice: antes del castigo habrá un aviso en el cielo. Todos lo verán. El astro Eros iluminará la tierra y parecerá que el mundo está en llamas. Durará 20 minutos. Muchos morirán de la impresión, pero los que crean en Dios y en la Virgen quedarán mientras como en un éxtasis. A los que están con Dios y con la Virgen no les pasará nada. Santa María, Madre de Dios. Y vosotros, laicos, ayudad a los pastores y enseñad todos unidos la riqueza que hay en la Iglesia. Explicad que hay manantiales divinos